Muy buenos días, bienvenidos a nuestra cita semanal, agradecidos con Dios en primer lugar por la oportunidad que nos da de juntos ir a la palabra y ser desafiados por ella. Gracias a cada uno de ustedes que fielmente y semana a semana está con nosotros, y gracias por los reportes y las preguntas que envían para querer conocer un poco más de la historia de Dios en cada uno de nosotros y el perfecto plan de Él para nuestras vidas. Hoy vamos a hablar alrededor de una pregunta que hizo Dios en un momento específico a una persona que creía que sus días habían finalizado. Una persona que creía que la misión de su vida ya había llegado a término. Y en medio de un momento de dificultad, de angustia y de serias interrogantes sobre su vida y su futuro, Dios tiene un trato muy especial con él. Y hoy hablaremos acerca de un hombre usado por Dios, amado por Dios, pero que se encontró en un momento determinado en una encrucijada en su vida, experimentando tiempos difíciles. Hablaremos este día acerca de Elías. Y la pregunta que Dios le hace a Elías en un momento muy, muy particular fue la siguiente: ¿qué haces aquí? Entendemos una gran verdad, ya sea que Dios nos busque o traiga a memoria la misión que Él nos ha asignado. Vamos a entender que es Dios el que siempre nos busca, el que se acerca a nosotros. Y la gran pregunta, ¿por qué? Porque Dios tiene un perfecto plan para nuestras vidas, sabe lo que necesitamos y sobre todo porque nos ama con amor eterno. Si me acompañan en sus Biblias, el primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos una historia sorprendente acerca de cómo la mano de Dios se manifiesta usando a un hombre sencillo,
frágil como usted y como yo, pero totalmente convencido y dispuesto a que Dios le utilizara. Profeta Elías, en medio de una gran batalla y luego experimentando una gran victoria, se encuentra frente a una amenaza de muerte, que una persona con poder y con autoridad, una persona con poder, autoridad y sed de venganza, lanza contra el profeta. Esta amenaza vino desde una mujer llamada Jezabel, y frente a esa amenaza, después de una grandísima victoria, se evidencia la fragilidad del hombre de Dios, se evidencia la humanidad de todo aquel que vive para Dios, sintiendo miedo, al punto que entendió el gran peligro que le acechaba, que se levanta para salvar su vida. Se levanta junto a su criado y llega a un lugar llamado Berseba, y dejando a su criado allí, una forma inclusive para protegerle a él decide de manera personal seguir su camino por medio del desierto, un día de camino en el desierto, hasta llegar a un lugar donde se sienta debajo de un árbol, un enebro, y con esta expresión nos da una idea o podemos entender cuál era el nivel de miedo, de ansiedad, de despropósito que el profeta Elías estaba experimentando. Esta fue la frase: basta ya, oh Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Los que estudian el comportamiento humano conectan esta expresión y este comportamiento en la vida de Elías a un trastorno emocional llamado depresión. La depresión, en esencia, se puede definir de forma muy general como la pesadez emocional que abate el corazón. También se puede entender como la sensación de sentirse presionado hacia abajo y ser incapaz de experimentar gozo. A esta le acompaña un sentido de derrota, despropósito y de acciones evasivas que hablan alto y claro que el profeta Elías estaba experimentando este trastorno emocional. La Biblia abunda en descripciones de momentos de tristeza profunda en algunos de sus personajes insignes. Recordaremos el salmista en el Salmo 42, versos 5 y 6, cuando escribe: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Acerca de las noches oscuras, Job escribe: para ellos la mañana es sombra, habituados al terror de la noche. David en otra ocasión dijo así: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Cuál es el propósito en este día de poder hablar de una situación que puede implicar dolor, tristeza? Tiene que ver en la manera en que podemos entender que Dios se acerca a nosotros, poder entender la forma en que Él se allega a nosotros en nuestros momentos de tristeza, nuestros momentos de desilusión, nuestros momentos de miedo, de vergüenza, o también en aquellos momentos cuando le hemos fallado a Dios. Y nos permitirá este pasaje conocer la manera en que Dios nos saca de los llamados desiertos y nos encamina de nuevo a la misión y a la asignación que tiene para cada uno de nosotros. Mi oración esta mañana es que el Espíritu de Dios nos hable por medio de su palabra, que podamos juntos decir: Señor, he caminado por valles de sombra de muerte y hoy te pido que me ayudes, que me sostengas. Hoy
quiero ser desafiado para escuchar tu voz y poder regresar a la misión y a la asignación que tienes para mi vida. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 3 en adelante. Dice así: viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre el fuego y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cómo entender el trato de Dios frente a una realidad de alguien que sirve a Dios, que ama a Dios, o inclusive la realidad de alguna persona que puede estar sumida en tristeza o sumida en depresión? El pasaje nos enseña que la primera acción que hizo Dios hacia Elías fue alimentarle. Era necesario que Elías tuviese sus fuerzas físicas reparadas. Dios atendió esta necesidad en el profeta Elías, entendiendo su fragilidad y su necesidad de alimento. Cuando leemos el pasaje, descubrimos que fue tan preciso y adecuado este alimento que recibió el profeta Elías, que le dio vigor y fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y estando en ese lugar, Elías entra en una cueva, y eso lo veremos más adelante. Cuando recordamos un poco las palabras de Jesús y recordamos cuando Jesús fue tentado en el desierto por parte del diablo, Jesús recita un pasaje del Antiguo Testamento que decía, a la tentación donde le dijo, si me adoras, dile a estas piedras que se conviertan en pan y demás. Recuerda, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta expresión Jesús estaba diciendo que la humanidad está diseñada para operar y para vivir con dos tipos de combustible: el alimento físico y el alimento espiritual. Lo primero que atendió Dios en la vida del profeta Elías fue su necesidad física. Hasta ese momento, Elías, observamos, había consumido alimento físico, pero observe algo: las palabras que él había proferido, que venían desde sus pensamientos y la forma como él se miraba o se entendía o se percibía como derrotado, en una condición o calidad, decía él, no soy mejor que mis padres. Básicamente eran las palabras que estaban dando vuelta en su mente, y era necesario que un alimento diferente al alimento físico llegara a la vida del profeta Elías. Repito las palabras. Él dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Esta era una oración. Si pensamos que la dirigió delante de Dios, vamos a pensar en ella como una oración. Fue una oración cruda,
fue una oración directa, fue una oración no pulida, no preparada, fue una oración no pensada, era una oración basada en una expresión que contenía solamente dolor, contenía solamente una gran decepción expresada en forma de oración. Y esta parte es tan importante que nos habla acerca de cuán genuinos debemos ser nosotros cuando estamos delante de Dios o nos encontramos en condiciones que socialmente no son las mejores, que personalmente no son las mejores, y aquello que Dios quiere escuchar de nosotros es un clamor, una expresión que diga realmente cómo estamos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos. ¿Por qué es importante esto? Porque reconozcamos algo. Cuando estamos enfrentando dolor, cuando estamos enfrentando decepción, podemos ser tentados a ignorar o a evadir nuestros sentimientos. Y así es muy fácil acomodar las oraciones a los modelos o a los moldes que son socialmente o religiosamente aceptados y no vamos al fondo, no vamos a la expresión genuina que está dentro de nosotros que refleja realmente cómo nos sentimos. Si somos genuinos y sinceros, reconoceremos que en muchas ocasiones enmascaramos la realidad. Decimos que estamos bien, pero realmente no estamos bien. Decimos que todo marcha de maravilla, pero en muchas ocasiones realmente las cosas no marchan de maravilla. El autor Richard Rohr dijo lo siguiente: si no transformamos nuestro dolor en oración, posiblemente lo vamos a transmitir, y usualmente ¿a quiénes? A los más cercanos a nosotros. Aquello que reprimimos, aquello que guardamos, se puede convertir inclusive en acciones que podemos derivar hacia otras personas que están a nuestro alrededor. Por eso, esta idea, pensémosla un poco, aquellas veces que disfrazamos el dolor o la decepción con un velo de espiritualidad. Recuerdan, decimos estoy bien, todo marcha bien, pero en muchas ocasiones estamos enmascarando una realidad que no necesariamente indica que las cosas están bien. Esta oración de Elías fue básicamente una invitación para que Dios iniciara en su vida y en su corazón un lento proceso de sanidad interior y un proceso también de transformación. Aquí se evidencia entonces la necesidad del alimento espiritual. El alimento físico que él había recibido le dio fuerza, el descanso le dio fuerza, el alimento en 2 ocasiones recibido le dio oportunidad de reponer las fuerzas. Recuerda, venía de un momento de estrés muy alto. Recuerdan, tuvo una batalla él solo frente a 450 profetas de Baal y estuvo en un momento de gran intensidad hablando de ejercer el oficio al cual Dios le había llamado. Pero el alimento físico que él había recibido solamente atendía a su necesidad física, solamente se podía dirigir hacia su debilidad de tipo fisiológico. Necesitaba alimento espiritual. Y esto es parte de todo el paquete que Dios tenía para la vida de Elías. Y también te digo algo en este día, es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros, es parte de lo que Dios quiere dar a nuestras vidas para poder levantarnos y poder tomar y seguir el rumbo que Dios tiene para nosotros. Si preguntamos para hacer algo de autoexploración, yo preguntaría en este día, ¿qué dolor o qué decepción podríamos estar llevando hoy dentro de nosotros?
Habremos sufrido una pérdida en esta temporada que todavía marca un punto de señal, un punto rojo que indica que algo no está bien adentro de nosotros. O posiblemente habrá algunos planes o sueños que han sido cancelados. Si hacemos una oración en este momento, pudiésemos decir: Dios, ayúdame a enfrentar mis sentimientos, especialmente aquellos que yo trato de enterrar. Y de una forma valerosa, presentarlos hoy delante de Dios. Así como lo hizo Elías, lo hizo sin filtro alguno. Hasta ahí el alimento físico. Pero había algo más. Recuerdan las palabras de Jesús: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entramos en la necesidad de alimento espiritual. Elías, al llegar al monte Horeb, el monte de Dios, se mete en una cueva donde pasó la noche. Y vino ahí en medio de ese lugar, en medio de la cueva, una palabra de parte de Dios que decía: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Si recordamos, al primer hombre en el Edén le hacen una pregunta también para saber qué les pasó. ¿Dónde estás, Adán? Fue la pregunta que Dios le hizo al primer hombre creado. La respuesta, recordarán, dijo: es que escuché tu voz y me escondí porque tuve miedo. Aquí Elías, cargado de miedo, en este caso por una amenaza sobre su vida, prácticamente huye de la misión, huye de su asignación dada por Dios. Y frente a la pregunta que Dios le hace: ¿qué haces aquí, Elías?, él le responde: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, el pacto contigo, han derribado altares o los lugares donde nos reuníamos para adorar tu nombre, han matado a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Aun cuando la manifestación de Dios frente al desafío con los profetas de Baal evidenció que Dios, el Dios de Israel, era el Dios todopoderoso, quedó mucha gente que solamente seguía a Dios de labios, pero no de corazón. Cuando llegó la amenaza sobre el profeta Elías, él quedó solo. Nadie se levantó para apoyarlo, nadie se levantó para acuerparlo o abrigarlo. Él tuvo que huir solo. Y esto produjo en el corazón y en la mente del profeta Elías un gran sentido de decepción. Pero en medio de ese momento así, recuerdan, Elías ya había desnudado su corazón delante de Dios. Dios le dice, sin darle seguimiento al sentimiento, sin detenerse en explicar lo que Elías había comentado, Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. El monte Horeb era un lugar marcado por la historia. Era un lugar donde se habían dado encuentros poderosos con hombres, en este caso recordar la figura de Moisés. Fue en el monte Horeb donde Dios se acerca a Moisés en medio de la zarza que ardía y le habla en medio de esa manifestación. Fue en el monte Horeb también donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Así es que el lugar donde estaba Elías era el lugar preciso. Era un lugar de encuentros sobrenaturales, era un lugar de encuentros con la presencia de Dios. Y Elías estaba allí, en el lugar indicado. Pero lo más importante es que sus oídos estaban prestos
para escuchar lo que Dios quería hablar a su vida. Pero en este caso la manifestación de Dios para Elías fue un tanto diferente. Recordemos que la Biblia dice que en medio de la cueva se escuchó un viento recio que rompía los montes, se escuchó y hubo un terremoto, hubo fuego, pero Dios no estaba en ninguna de estas grandes manifestaciones, sino detrás y en medio de un silbo apacible, Dios se hace presente y habla a Elías. Elías tenía sentidos espirituales alerta para escuchar lo que Dios quería hablarle, y cuando él escucha el silbo apacible, supo que Dios estaba allí. Se cubre el rostro, sale a la puerta de la cueva y otra vez hay una voz que hace la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? En semanas anteriores hemos estudiado formas como podemos escuchar la voz de Dios. Y hemos hablado que la quietud es esencial para escuchar la voz de Dios. Cuando estamos demasiado ocupados para sentarnos en silencio en la presencia de Dios, o si nos preocupan demasiado los pensamientos, o si nos ocupamos tanto de los asuntos pendientes del día, si llenamos nuestra mente de información vana o ligera y trivial, tendremos serios problemas para oír la voz de Dios, la voz apacible, la voz delicada de Dios. La ciencia ha demostrado que cuando estamos cansados, cuando estamos abrumados, nuestra capacidad para utilizar algunas partes de nuestro cerebro disminuye. En otras palabras, se limita muy fuerte nuestra capacidad de tomar decisiones morales, pensar creativamente, conectarnos relacionalmente con las personas e inclusive con Dios, empatizar y tomar decisiones críticas de manera sabia. Y nos sorprendería, si hacemos un poco de memoria, cuando examinamos que en nuestra vida hemos tenido tiempos difíciles en los que hemos tomado malas decisiones, hemos luchado con el pecado, hemos tenido explosiones emocionales o hemos estado aislados de Dios y otros muchos más. O recordar que junto antes de tener una explosión de mal carácter, normalmente estamos cansados, abrumados o una combinación de ambos. En la mayoría de los casos hemos estado afectados o abrumados también por la mucha actividad, la ansiedad o el cansancio. Por eso Dios le permitió a Elías dormir, a Elías descansar, a Elías comer, y sin recriminarle su actuación o posible falta de fe, ahora se acerca a él para hablarle. La pregunta: ¿tendría Dios o tendrá Dios, posiblemente era la inquietud en Elías, ¿tendría Dios para mi vida algo nuevo por delante? ¿Habrá alguna nueva temporada de parte de Dios? ¿Querrá Él hacer algo nuevo conmigo? Dios tenía un plan y se resume en esta instrucción: ve, regresa por el camino donde tú viniste. Vas a ungir a 2 reyes y vas a ungir a un profeta que será luego tu relevo. Y te doy esta asignación a ti porque eres instrumento valioso para mis planes. Y te digo algo: mi obra va a continuar. Y de paso te digo, haré que quede un remanente de 7,000 personas cuyas rodillas
no se han doblado ante dioses falsos, en este caso Baal, y cuyas bocas no profirieron a adoración a dioses falsos. De una manera le dijo así a Elías: tu obra para mí, lo que hiciste a mi servicio, ha dado fruto. Y posiblemente los frutos que vendrán hacia adelante no los veas, pero quiero decirte que tienes una asignación que todavía no ha finalizado. En otras palabras, sigue adelante porque no he acabado contigo. Como Elías, nosotros necesitamos descansar. Descansar en Dios, recordar su fidelidad y confiar en Él para el futuro. Dios permanece activo en nuestras vidas, incluso cuando pareciera que nos hemos quedado solos. No estamos solos, Dios está con nosotros, porque Él sigue en control y Él nos hará escuchar su voz y prepararnos para la siguiente asignación. Por eso, en este día, podemos orar en 3 direcciones muy específicas y te invito a que juntos lo hagamos en esta mañana. Pedir a Dios que nos permita abrir nuestros corazones y podamos decirle a Dios cómo nos sentimos sin adornar absolutamente nada. Si estamos solos, nos sentimos solos, tristes, decepcionados, afligidos, decirle tal y cual nos sentimos delante de Dios. En segundo lugar, oraremos para ser dirigidos por Dios a un lugar de encuentro con Él, en quietud y en silencio, para escuchar su voz. El salmista declaró: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y por último, orar por aquellas personas que hoy pudiesen estar en algún tipo de crisis de fe, que atravesando algunas de las dificultades de la vida, orar para que sea la presencia de Dios sobre ellos, entendiendo que solamente Dios es quien puede sacarles de la cueva y regresarles al propósito de vida en ti. Y sobre todo orar por aquellos que nunca han tenido un encuentro personal con Dios, que puedan hoy, ahí en su lugar, en su hogar, en su casa, decirle: Señor, he caminado lejos de ti la mayor parte de mi vida y hoy vengo a ti en arrepentimiento, pidiendo que perdone mis pecados, pidiendo que me laves de mi maldad, reconociendo que Jesús, tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida, te hago el Señor y te recibo como mi Salvador personal. Lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por haber compartido con nosotros en este tiempo, y nos gustaría conocer acerca de ti, qué está sucediendo en tu caminar de fe, y te pedimos y te invitamos a que en nuestras cuentas que aparecen en pantalla nos puedas contactar. Nos gustaría acompañarte en tu caminar de fe, y si no tienes una congregación donde participar y crecer en la vida de fe, en tu vida de comunión con el Señor, estaremos dispuestos a recibirte y juntos crecer en el conocimiento de este Dios todopoderoso que nos ama con amor eterno. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.
Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.